paso a otros hermanos. Y bueno, pues hermanos que nos están viendo en YouTube, aquí arriba aparecerá una sugerencia para que vayan a ver, porque hermanos, sí, en estos últimos días voy a subir la primera parte de los dinosaurios. Déjenme tiempo para editarla para que no me cobren derechos de autor, hermanos. Entonces, pues, ahorita ya saben que están más con los derechos que pues bueno, hermanos. Pues hoy les traigo la segunda parte de los dinosaurios, hermanos. No olviden de dejar su comentario, hermanos, los que me están siguiendo en vivo, hermanos. Y también los que me están viendo en YouTube, hermanos, pues no olviden dejar su me gusta, suscribirse, pues compartirlo, ¿no? Porque eso me ayudaría mucho, hermanos. Comenzar. Vamos a comenzar, hermanos, así que permítanme, que creo que me llegó un saludo para hacer... No, ok. Pues vamos con dinosaurios, la parte 2. Dinosaurios, la parte 2. Ahora sí vamos a estudiar esta parte donde vamos a decir animales o ciencia ficción. ¿Qué nos dice la escritura de los dinosaurios? ¿Cómo era la tierra cuando Dios la formó? En Génesis 1:11 dice que Dios creó la hierba, los árboles, desde el tercer día. Desde ese momento la tierra produjo oxígeno, el más puro de la tierra. Está cubierta de la capa de ozono, o sea, O3, que son 3 átomos de oxígeno. Actualmente se han descubierto árboles desde 90 hasta 115 metros de altura. Se llaman hiperium. Y bueno, hermanos, dirán, hermanito Abraham, pues ¿cuál es el árbol que pues menor o mayor estatura tiene? Pues el árbol con mayor estatura que tiene, si no me equivoco, es pues de los que dijimos, ¿no? De los Hiperium, si no me equivoco, pero bueno, ahí búsquenlo si no me... Para que me digan, hermanos, pero sí son altos, esos son bien altos, imagínense. Yo mido apenas 1 metro, imagínense, hermanos. Ya, yo estoy viendo para arriba y parece que hay un gigante. ¿Podrán haber existido animales más grandes antes del diluvio? Sí. Por ejemplo, en México, en donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, han encontrado cerca de 200 individuos de mamuts que eran de 3 a 4 metros. O sea, estaban grandotes, imagínense, hermanos. Y llegaban a pesar unas 6 toneladas, nada más los huesos, porque la carne, pues, yo ni sé cuánto pesaban. Lo interesante de este descubrimiento, hermanos, es que todo apunta a una muerte colectiva, atraídos y viviendo cerca de un lago ancestral. Parece como si hubieran quedado atrapados en lodo. Dice en Génesis 6:17, y yo, he aquí que traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida bajo del cielo. ¿El hombre pudo haber sido más grande? Obviamente sí, ya lo sabemos, habían gigantes en la tierra. En Génesis 5:27 dice, Matusalén vivió 969 años, o sea, muchísimos años. En Génesis 6:4 se nos especifica que nos dice que en aquellos tiempos había gigantes, o sea, referido a un tirano, hombre violento, también un hombre grande. Mucho también después del diluvio, los israelitas al explorar la tierra prometida dice que vieron gigantes, hijos de Anak, Deuteronomio 3:11. Se menciona en Og, rey de Basán, su cama era de 4.1 metros de largo y 1.82 metros de ancho. Así que pues, digamos, ¿no? Nosotros, pues nos comemos una hamburguesa y todavía, digamos, ¿no? No quiero decir que comamos hamburguesas todos, los hermanos, pero cuando comemos una hamburguesa nos llenamos, porque esa comida decimos, sí está bien rica, ¿no? Sus papas, su hamburguesa, ¿no? Esto ya me llenó. Pero los gigantes no se llenan con esa hamburguesa, porque son... Si aquí dice que era la cama de 4.1 metros de largo y 1.8 metros de ancho, yo digo que estaba grandote, o sea, era como de 2 metros el gigante. Entonces, pues, necesitaban obviamente más comida. ¿Y dónde la tenían? Pues de animales gigantes, como digamos que vacas un poquito más grandes, porque pues ellos sí necesitan comer más cantidades. El mundo viejo de los tiempos de Noé. En 2 de Pedro 2:5 dice, fue
destruido, inundado en agua. Por ello, creemos que si pudieran existir algunos animales de tamaño más grande, pero con la reserva que muchos hombres han tratado de engañar, y que se han descubierto se han descubierto esqueletos preparados con la intención de engañar, ya sea para afirmar la evolución del hombre o para resaltar las eras geológicas. Hermanos, hay un animal que... Bueno, aquí va una pregunta. ¿Hay un animal que sea más grande que un dinosaurio que viva en nuestros días? Que el dinosaurio más... Digamos, hay un animal que sea más grande que el dinosaurio más grande que haya pisado la Tierra y que hoy existe en nuestros días, el animal ese que es más grande que un dinosaurio. Sí. ¿Cuál es? La ballena azul antártica es el animal más grande del planeta que haya pues pisado, no pisado, sino alietado o haya vivido en la Tierra. Llega a pesar hasta son muchas libras. Son 400,000 libras, o sea, 180 toneladas. Y medieron unos 98 pies, o sea, unos 98 pies, o sea, 20 metros de largo. O sea, está muy grandota. El diluvio, quedemos de acuerdo que el diluvio comenzó en el 2348 antes de Cristo o antes de la era común. Fui al Museo de Chicago en Estados Unidos. El mundo, tan solo se han encontrado cientos de dinosaurios en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bélgica y Mongolia, conociéndose 300,000 especies de fósiles. Por lo tanto, pudieron haber sido especies exclusivas en tamaño y forma, las cuales también posterior al diluvio y por condiciones de una tierra afectada recientemente por las aguas, los llevó a la extinción. Este museo es uno de los mejores museos paleontólogos de naturaleza y medio ambiente en el mundo, puesto que contiene réplicas y piezas originales de dinosaurios. Explica perfectamente la evolución y sus piezas arqueológicas e históricas. Son las más impresionantes, dispuestas de manera lúdica y creativa. Pues hermanos que viven ahí cerca del Museo de Field, en Chicago, pueden ir a visitar este museo. O los hermanos que están cerca de Chicago, pues pueden ir a visitar este museo, hermanos. Y pues también los de México, ¿por qué no? Pueden tomar un avión, irse hasta las tierras de Estados Unidos en Chicago y listo, ahí ven el museo. Museo de Paleontología, o también, si los de México no quieren ir para allá, se pueden ir en Chiapas, o sea, cerquita. Hoy contamos con muchos huesos de paleontología, donde se exhiben los fósiles de lo que el hombre llama dinosaurios. No corresponde como pueblo sabio y entendido confirmar nuestra fe en la escritura y alinear la ciencia a la palabra de Dios, siendo buenos críticos y analizando con los ojos de la sabiduría de Dios. Y bueno, pues vamos con una alabanza, ya regresamos, hermanos. Y bueno, trenecito. Trenecito que conduce a Jesús, Él me enseña los senderos que nos llenan de luz.
conoces el camino, pues contento yo estoy cuando llegue a mi destino donde reina el amor. Trenecito, trenecito, sí, hermanos, y bueno, el trenecito va avanzando, chuchu. Dice nuestro hermano Jonathan, el árbol Ginkgo biloba, el árbol de la eterna juventud. Dice nuestro hermano Jonathan Dircio. Y bueno, hermanos, y bueno, ahí está. Nuestro hermano Jorge Vital, un saludo desde la ciudad de Heroica Matamoros, Tamaulipas, México. Paz a ti, hermano Abraham Corrales, ya escuchándote. Saludos de paz a tu radiofusión y de audiencia. Pues yo digo que quise decir a tu radio y de audiencia. Bueno, no son mi radio y de audiencia, hermanos. Y bueno, pues, ay, perdón, sí, son mis, digamos que pues me están escuchando, hermanos. Pero gracias, la verdad, muchas gracias. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con este tema tan interesante que pues ya hasta que me quedé boca abierta, así. Así que pues bueno, vamos a continuar, hermanos. Ay, a ver, ya, bueno, vamos a continuar. Hermanos, en la Biblia viene este texto. En Éxodo 20. Si quieren ir allá, están en todas las cosas. Aquí les van a sorprender. Están en todas las versiones, hermanos. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 10. Versículo 10. En Éxodo 20 voy a leerlo en la versión latinoamericana. Dice: pero en el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. A ver, aquí va lo importante. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y los santificó. Amén. Así que pues dirán, hermanito, verán que tienen en especial estos 2 versículos más el 11, que es el que vamos a continuar. Recuerden, si quieren anotar, es Éxodo capítulo 20, versículo 10 al 11. Hermanito, verán que tiene, pues lo voy a volver a leer. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué quieres decir con esto, hermanito? Pues bueno, los cielos y la tierra. Digamos que ahorita ya en los cielos que hay nubes. En las nubes y en el cielo ¿qué más hay? Pues obviamente aves. En la tierra que hay humanos, todo, o sea, tierra, agua. Y bueno, en las aguas que hay, pues animales. O sea, hay animales, hermanos. Comprendamos. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, todo lo que hay. O sea, inclusive los dinosaurios puede crearlos. ¿Por qué no, hermanos? Pero, como ya lo dijimos antes de, bueno, pues, cuando pasó el diluvio, pueden ser que pues las condiciones no sean las máximas, ¿no? Porque imagínense, o sea, todo está húmedo, o sea,
todo está medio húmedo, parece selva, ahora sí que sí. Pero hermanos, imagínense, o sea, los dinosaurios no pueden vivir en esas condiciones. Recordemos que según paleontólogos o según científicos, los dinosaurios vivían en lugares, pues, con temperaturas muy, pero que pues intermediadas, ¿no? Entonces como que ya era muy húmeda, o sea, los dinosaurios no pudieron resistir. Aquí va lo que les diga, pues, los dinosaurios se extinguieron. ¿Por qué? Porque, imagínense, pues Noé no pudo, dijimos que había paz, o sea, cuando Dios creó el huerto del Edén y Adán y Eva, había paz, o sea, digamos que se topaban porque ¿cómo lo había hecho Adán? O sea, se tuviera que acercar al león y dice, mira, tú tienes melena, tienes cuerpo grande, tú vas a ser león, o sea, tenía que hacerle eso, o sea, checarlo. Entonces, ¿cómo se le va a poder acercar si se lo come? O sea, cuando se lo come. Entonces, en un tiempo pudieron ser herbívoros todos los animales, hasta carnívoros. De hecho, los leones comparten todavía esos genes de que cuando no hay comida o está escasa la comida de, pues no sé, de búfalos, no sé, los que comen los leones, pregúntale al león, no sé qué comen los leones, hermanos, creo que comen búfalos, si no me equivoco, pero es muy difícil matarlo, no sé qué comen búfalos y carne, obviamente, ¿no? Pero bueno, digamos que está escasa toda su comida, se convierten ellos en herbívoros por un tiempo, o sea, no disfrutan ese tiempo, pero si eso lo permite, pues sí, o sea, son herbívoros en un cierto tiempo, porque cuando la comida vuelve, ellos meramente van a cazar. Entonces, digamos que Adán tenía que hacer carne y era herbívoro, el león. Entonces, pues digamos que eran herbívoros todos, pero ¿cómo lo había hecho Noé para transportar a un león, no? Porque si no, ahorita el león no se hubiera extinguido. O sea, también tuvo que Dios hacer en un periodo, yo digo que en lo que trasladaba los animales al arca, tuvo que hacerlo pues a los otros, digamos, herbívoros. Digamos que un león, porque en un texto, no me acuerdo cuál, voy a leerlo. No me acuerdo cuál, ahorita lo busco. Es... A ver. El león con el cabrito, permítame. Pero... hermanos, es que estoy buscando el texto. Ahí está. El león con el... A ver. Escribe con este teclado y escribe lo que quiere. El león... A ver. No me acuerdo qué libro es, pero... Creo que está en Josué. Uy, a ver. Pero dice que el león, bueno, en fin... Si alguien tiene el texto, dice que el león se acostará con el cabrito, o sea, que ellos convivirán juntos cuando estemos en el reino milenario, obviamente, porque cuando el hombre pecó, digamos que el león se volvió carnívoro, ahora sí, pues tuvo que hacer Noé un tiempo los dinosaurios, si es que existieron, herbívoros, o sea, los carnívoros que ya sabemos, el tiranosaurio rex, el carnotaurio, el gigantosaurio, el tercino, no, ese no. Ya me ando confundiendo, hermanos. Pues todos esos dinosaurios tuvieron que volverse en algún tiempo, y animales obviamente herbívoros, en que Noé los trasladaba, ¿no? Porque yo digo que Noé, no sé cómo sacaba la carne, o sea, no sé cómo saca la carne para darle a comer a un león. Entonces, en el tiempo que estuvieron en el arca, el león pudo ser herbívoro con otros animales, obviamente. Entonces, cuando salieron, los pudo volver a ser carnívoros, ¿no? Entonces, que cazaran, o en un tiempo en que, pues, como dice en el principio, en Génesis, voy a leer Génesis, en Isaías, perdón, me dieron la cita de Isaías 11:6, que dice de la siguiente manera. Aquí está. Isaías, sabía que era en Isaías. O sea, ya no estaba seguro, pero dije, está cerca de los libros poéticos. Está cerca de los libros poéticos, pero era de profetas mayores. Isaías 11:6, que dice así. Voy a leerlo, pues que muchos ocupan. 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará,
El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ay, sonó raro. Y bueno, hermanos, pues así es. O sea, yo digo que para que no el lobo con el cordero no se lo el lobo no se coma al cordero, pues tienen que tener un tiempo herbívoros. O tienen que soportar todo ese tiempo no comerse al cabrito. Pero digamos que los hizo hasta ahí. Y bueno, ay, me llegó algo. Bueno, y después de eso, pues ya, digamos que lo dejan ahí. Y bueno, pues, hasta que la tierra reproduzca, como decía en Génesis, capítulo 1, que dice, cuando Dios, aquí está, en el 10, vamos a empezar desde 9, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar y descubráse la seca, y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente al árbol del fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue a la tarde y la mañana el tercero. Y Dios dijo, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. O sea, que aquí ya existía, digamos, el tiempo. Aquí ya marcaba los días, obviamente, porque cuando Dios creó la tierra, dice en el 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y bueno, pues aquí estaba desordenado. O sea, no podía haber un tiempo. No podía haber un tiempo de que digamos, hoy es un día, mañana es otro, no, porque ahí no existía el tiempo, digamos que estaba corrompido el tiempo. Pero cuando Dios crea la lumbrera mayor y que den, como ya lo sabemos ahorita, digamos que ahorita ya está anocheciendo, pero no me acuerdo si es en España, ya son los que viven en México, pues para España creo que ya son las 6:34, perdón, de esto. Entonces, pues pudo haber hecho eso. Continuemos, permítanme, hermanos. Ay, señora. Ahí está. En el 20. Y Dios dijo, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y con toda cosa viva que andaba arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, aquí va, fructificad y multiplicad, y echid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue a la tarde, en la mañana del quinto día. Eso fue. Así que pues bueno, digamos que Dios todavía los mantuvo herbívoros, ¿no? Porque, o sea, digamos que si hasta todavía, cuando sale el arca, bueno, tú ya eres carnívoro león, vete a cazar. O sea, se come a un venado y ya no hay venados en la tierra, más que uno. Pero digamos que todavía un tiempo, digamos que Dios todavía dijo, bueno, tú vas a ser todavía herbívoro hasta que se reproduzca, que reproduzca los reptiles, las aves, todo que reproduzcan. Y así fue. Digamos que los dinosaurios, aquí va el punto, que los dinosaurios después de volverse carnívoros, la caza era escasa. O sea, digamos que no podían volverse otra vez herbívoros porque ya no estaba en ellos, sino tenían que volverse carnívoros. Entonces como que murieron. Y me dirán, ahorita Abraham, ¿qué pasó con el Triceratops? Ese también murió por, ya sabemos, cambios climáticos. Pues bueno, pues vamos a continuar con las teorías que pues surgen, porque sabemos que esto no es ciencia cierta. Este no es, digamos, un tema para debatir en un concilio, porque obviamente pues no es un tema de salvación, ¿no? O sea, todavía no es un tema de salvación, esto es como de interés, cultura popular.
Pero es, pues, obviamente para que los niños, pues, estudien, porque a veces, pueden decir, no, es que la iglesia está mal, los dinosaurios existieron, y pues hay que decirle a los niños, pues, ¿cómo, no? Entonces, esto es como una de las teorías que se van formando. Vamos a continuar. Ok. Pues miren, hermanos, los dinosaurios, pues, Adán, o sea, digamos que el término dinosaurio no se puede escribir bien en la Biblia. ¿Por qué? Veamos. La Biblia, la que ocupamos mucho, y creo que es la más antigua, es la de 1909. Y bueno, pero ¿cuándo fue? O sea, en eso de que se construyó, hermanos, porque digamos que hasta que salió a la venta, pero imagínense, contar todos los pedazos sí es un gran trabajo. Y digamos que, porque miren, si nos vamos yo tengo esta versión donde me dicen, bueno, en el teléfono es la que voy a ocupar ahorita, porque ahí me dicen cuándo fueron creados o quién escribió. Información del libro. ¿Quién fue el autor de este libro de Génesis? Moisés. Y creo que no, o sea, pero Moisés no vivió hasta el año 1800 y tantos. No, ¿verdad? Pues Moisés no vivió hasta ahí, ¿no? Porque obviamente, pues, dice, ¿no? Vivió varios años, pero no hasta aquí. O sea, todavía no existía hasta donde se le pusieron nombre a los dinosaurios, sino todo varias décadas después. Entonces, tal como el nombre de dinosaurio, pues no puede ser. Pues no puede ser porque pues este término que pues le pusieron viene del griego, derivado del griego, que es dino, si no me equivoco, dinosaurio. Perdónanos. Que bueno, se traduce como lagarto terrible. Sí, de hecho acá. Ay, ¿esto qué es? Se quedó la última vez que traducimos de las sirenas. Ay, me sacó el Google. Sacó Wikipedia. Ya no me quiere Wikipedia. Ahí está. A ver. Dinosaurios. Déjame ver porque no me acuerdo cuándo se le puso el término. Ahí está Wikipedia. Wikipedia solo una vez. Porque luego me piden por el navegador. Vamos a continuar. Ahí está. Dinosaurio. Los dinosaurios vienen del griego deinos, que es terrible, y del sauros, lagarto. O sea que si los juntamos dice deinosauros, dinosaurus. Pero para hacerlo más moderno le pusieron dinosaurio, que significa lagarto terrible. Esto se le puso, obviamente, no se le puso desde 1900 y tantos. Se le puso, no se le puso desde antes de Cristo. Se le puso, pues, entre 1800. Permítame. A ver. Aquí en WhatsApp. Porque creo que no me agarró. Ahí está. Jesús, en el 1841 aproximadamente se le puso este nombre de dinosaurio. Se le puso el nombre. O sea, Moisés no creo. Viajé en el futuro y pues aquí me dijeron que en 1841 existieron los dinosaurios. No, porque obviamente ahí no existía la definición dinosaurio, sino que hasta el paleontólogo Owen, de allá desde muchos años. Hermano Víctor, pues la nota que envió no se puede abrir, hermanos. Y bueno, pues no, existió desde hasta que Richard Owen de allá de Estados Unidos, pues le puso el nombre de dinosaurios. Entonces, pues yo digo que Moisés cuando escribió esto no existió la palabra dinosaurio. Y bueno, digamos, hermanito Abraham, ¿y cómo sabe Moisés que pues el dinosaurio existió? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, hay fósiles que nos lo indican, pero tengo una teoría que no es cierta, o no sé si sea cierta, que los dinosaurios, sabemos que hemos hablado de, tienen grandes extremos como el Leviatán,
Vamos a hablar de esos animales en un momento. Y bueno, comentamos anteriormente, tenemos una postura personal de acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia. Creemos que Dios ha creado la tierra, no tiene millones de años. Entonces, todo animal que existió en la tierra es creación de Dios. El tamaño grande de ciertos animales y hombres también se lee en la Biblia, y el diluvio es un acontecimiento universal que nos recuerda la extinción de la vida por medio de las aguas, y que ahí quedaron sepultados muchos hombres y animales. Actualmente hay fósiles que dan testimonio de la existencia de ello, pero debemos ser sabios para no caer en la astucia de los hombres que pueden falsear las evidencias. Así es, hermanos, y bueno, pues esta es mi conclusión, no sé, pero bueno, voy con una conclusión que pues me dio pues mucho, le tardó mucho a mi hermano enviarla porque wow, pues una larga conclusión, así que pues bueno, ya me voy con esta conclusión. Paso a vosotros, mis hermanos. Bueno, pues mi hermano Abraham, mis hermanitos que nos escuchan, yo creo y considero que muchas veces nosotros pensamos o creemos que en la Biblia vamos a encontrar puntos muy detallados de la existencia o de la no existencia de ciertos temas, pero lo cierto es que en la palabra de Dios muchas veces no nos va a dar una razón específica de la historia. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay testigos ni registro histórico para poderlo afirmar. Sí sabemos que existen muchos huesos de fósiles de los dinosaurios, los cuales se han encontrado alrededor de todo el mundo. Y muchos de estos hallazgos consisten en solo fragmentos de huesos, pero también en algunos lugares se han encontrado esqueletos casi completos. Pero aún con todo y esto, los científicos no han podido descubrir o describir también muchas clases distintas de dinosaurios, y basados en algunas características que los distingan, tales como su estructura, el cráneo, sus extremidades. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgieron los dinosaurios? Pues pudiéramos pensar que Dios los creó, porque dentro de lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25, Dios creó a toda clase de animales terrestres en el sexto día de la creación, así como al mismo hombre. Y debido a que estos animales eran también terrestres, ¿verdad? Seguramente todos los animales que estuvieron en esa creación, pues también estuvieron los dinosaurios. Es muy posible en ese sentido. Tampoco nos podemos cerrar a decir no existieron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque hay vestigios de ellos. Y dentro de esta parte, bueno, pues también entender que dentro de la misma creación de nuestro Dios, ciertos animales cumplen un propósito. Y este propósito de haber sido creados, de haber estado aquí en la tierra, de haber convivido incluso con la creación de nuestro Dios, que en este caso también fue el ser humano, bueno, pues también se pudo haber dado. ¿En qué momento se extinguieron? Bueno, pues no pudo haber sido antes de que el ser humano estuviera aquí en la tierra, sino necesariamente tuvo que haber sido después de que pecara Adán y Eva. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque no había maldad, porque no había muerte, porque no había esa parte de corrupción. Después de que el hombre peca, bueno, pues entonces se llega a dar esta situación en donde empieza a generarse la maldad y todo ello, la fiereza. Hay que ir a la par con lo que dice la Escritura, que va a llegar un momento en el cual las fieras van a perder esa maldad, ese deseo de ser carnívoros, todo ello. Entonces por eso se debió de haber dado esta parte de su existencia de estos dinosaurios junto con el ser humano, y posteriormente se fue extinguiendo por lo que ya mencioné. Entonces la extinción pudo haber sido tal vez en el diluvio, ¿verdad? Pudo haber sido en ese momento, un poquito antes, pero como en el tiempo actual inclusive llega a haber extinción de ciertas especies. ¿Por qué? Porque cumplieron su propósito. Y la otra, bueno, pues también nos tenemos que dar cuenta antes de que el ser humano estuviera aquí en la tierra, sino necesariamente tuvo que haber sido después de que pecara Adán y Eva.
eso es una realidad. ¿Por qué? Porque no había maldad, porque no había muerte, porque no había esa parte de corrupción. Después de que el hombre peca, bueno, pues entonces se llega a dar esta situación en donde empieza a generarse la maldad y todo ello, la fiereza. Hay que ir a la par con lo que dice la Escritura, que va a llegar un momento en el cual las fieras van a perder esa maldad, ese deseo de ser carnívoros, todo ello. Entonces, por eso se debió de haber dado esta parte de su existencia de estos dinosaurios junto con el ser humano, y posteriormente se fue extinguiendo por lo que ya mencioné. Entonces la extinción pudo haber sido tal vez en el diluvio, ¿verdad? Pudo haber sido en ese momento, un poquito antes, pero como en el tiempo actual inclusive llega a haber extinción de ciertas especies. ¿Por qué? Porque cumplieron su propósito. Y la otra, bueno, pues también nos tenemos que dar cuenta que el mismo ser humano ha contribuido para que estas especies ya no existan. Lo vemos inclusive en los zoológicos, hay áreas de preservación de especies que están en peligro de extinción. Y bueno, pues también los dinosaurios, todo tipo de animales de esta familia, pudiéramos decirlo así, existieron, se extinguieron, sí, y bueno, pues ya sea por el meteorito que pudo haber caído o el asteroide que cayó en el planeta y los destruyó, o también pudo haber sido por el mismo ser humano que los destruyó. Entonces, dentro de esta parte no podemos hacernos a un lado, pero aquí hay una parte que también quisiera yo complementar. Si nosotros decimos que Dios los creó, ¿verdad? También hay personas que dicen que Dios no pudo haber creado al dinosaurio, es más, no pudo haber creado a las especies que existen en el tiempo actual o a nosotros mismos, sino que vino a haber una evolución. Y dentro de esta teoría de la evolución, bueno, pues también podemos decir que estas personas, en su afán de pensar y de negar una existencia divina, y sobre todo de que Dios pudo haber creado a todas las especies que tenemos ahora vestigios, bueno, pues dicen ellos que los dinosaurios eran anfibios que vivían en el mar y que posteriormente empezaron a vivir en la tierra, pero lo importante de esto es que ellos no han mostrado ninguna especie que haya sido la transición de estos animales anfibios a terrestres y todo esto, y además que bueno, pues no muestran esos árboles genealógicos de los dinosaurios en los libros que inclusive ellos han editado. Entonces esta parte, por eso es importante que la quería también yo comentar, porque de alguna manera no hay una base, es una simple teoría. Entonces, nosotros creemos en la creación de Dios, creemos en lo personal, yo creo que Dios, claro que creó a los dinosaurios, que ya no nos tocó en nuestra época, y que bueno, pues su función como tal, bueno, tuvo un propósito. Solamente Dios la sabe cuál es ese propósito. Nosotros pudiéramos considerar que inclusive es para el combustible que utilizamos en el tiempo actual, porque hay que recordar que muchos ¿cómo podemos decirle? Esta palabra se me fue. Muchos vestigios o muchos cimientos donde hay fósiles, se extrae inclusive el petróleo, se extraen ciertos minerales para utilizarlos como combustible. Entonces, dentro de esta parte hay que reconocer que muchos animales terrestres que respiran aire, plantas, todo esto, pues se han extinguido desde el diluvio, ya sea debido a la acción de los hombres, como les decía yo, o a la competencia de otras especies, o por el mismo ambiente. Ahorita estamos viviendo justamente ese calentamiento global que ha orillado a muchas especies, e inclusive el mismo ser humano está peligrando en ese sentido con las altas temperaturas que estamos viendo, los cambios del medio ambiente. Tiene mucho que ver todo eso. Entonces sí es importante que consideremos todo esto y que de alguna manera podamos también considerar que los dinosaurios, claro que existieron. Pero ¿por qué nos intriga todo esto? ¿Y por qué
llega a algunos hasta quitarnos el sueño. Bueno, pues muchas veces es porque el dinosaurio pues pudo haber tenido un aspecto monstruoso, ¿no? El ver la altura, la dimensión de estas especies, bueno, pues de alguna manera es lo que nos pudiera fascinar. Pero dentro de todo esto, bueno, pues ya hemos visto otros animales, ya lo ha visto nuestro hermanito Abraham en sus otras cápsulas que ha tenido en cuanto al behemoth y todos esos animales monstruosos que dice Job en la misma escritura. Bueno, pues ahí es donde vemos precisamente que sí pudieron haber existido, que sí hay vestigios de ello, y bueno, pues nosotros como tal, bueno, pues creemos que Dios creó a todas estas especies, pero que han cumplido su función. Y dentro de esta parte, bueno, pues ese es mi comentario, es mi conclusión de este interesante tema, y pues pasa a vosotros. Pues somos mi buen hermano Jesús Palma. Dice nuestro hermano Celeste Pérez. Pues de Abraham, sí, ya me conecto al show. Saludos a la familia. Creo yo que sí crees que existieron los dinosaurios. Entonces, si crees en la evolución. Dice nuestro hermano, ok, mandan un saludo a mi hermana Ana Jiménez hasta allá, Poza Rica, Veracruz. Dice, paso de familia, aquí escuchando, y saludos a todititos hasta el bello lugar que se encuentran. Y bueno, pues hermanos, ahí está. Y bueno, hermanos, pues hermanos, hoy vamos a marcar de nuevo, pero no para hacer de nuevo va a sonar feo, hermanos, de que cúbrase los oídos. Les dije que iba a sonar un poquito feo, pero no se preocupen. Vamos a marcarle a uno de mis hermanos que pues él se fascina. Ahí está, a ver que me conteste por... Ay, no me acuerdo. Voy a marcar de los dos. Marcando. Ahorita está sonando el típico. Pásame, hermano. Pasa vos, Abraham, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, aquí, escuchando el programa. No, pues mire qué bien, hermano. Pues bueno, mire, hermano, le vengo a marcar para que me diga su conclusión sobre los dinosaurios. De lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Ok, pues bueno, ya les platicaba yo hace 8 días. 8 días, ¿no? ¿Verdad? Creo que fue el jueves. Bueno, hablábamos de que, pues, en mi formación profesional, pues yo soy biólogo. Tengo esta base de formación de ser biólogo. Mi área de orientación es biología molecular. Y por eso me voy alejando un poquito más de la parte evolutiva, porque los biólogos pues ocupamos una amplia rama de la ciencia y pues no podemos ser todólogos, ¿no? O sea, nada más nos enfocamos. Y yo recordaba parte de lo que era mi carrera y parte de lo que era esta materia que se llamaba biología evolutiva, donde tomábamos diferentes teorías, entre ellas la teoría creacionista, que es la que creemos nosotros. O sea, dentro de la ciencia nosotros estamos dentro de la teoría creacionista, que habla que es un ser supremo que lo creó todo. De ahí tenemos la teoría de Darwin, que es la de 1856, donde se llama el origen de las especies, y que más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Y también tenemos la de Oparin, de 1900, no recuerdo, 20 por ahí, Alexander Oparin, que nos habla del origen de la vida. Bueno, para ello pues vamos a ir retomando un poquito lo que tenemos dentro de la doctrina. Yo escuchaba ahorita el comentario que te hacían, no se trata de creer en evolución o no, porque al final de cuentas la evolución es algo palpable, como que no somos los mismos de hace un año, antes de pandemia, post pandemia, ¿no? Socialmente hay una evolución, porque la evolución es la adaptación al cambio. Y cuando tú te adaptas al cambio, obviamente creces y evolucionas, tanto cual que no somos la misma persona de cuando teníamos 10 años a la que somos actualmente, porque vamos desarrollándonos según y adaptándonos según en lo que nosotros nos vamos creciendo. ¿Y qué tiene que ver esto con los dinosaurios? Pues obviamente que cuando hablamos de la creación de Dios, ya habíamos hablado también que en el día sexto se crean todos los animales y todos los seres vivientes, y que al haber las condiciones adecuadas, es decir, el huerto del Edén, pues tenía las condiciones ideales para que cualquier ser viviente se desarrollara en su mayor potencial. Esto quiere decir que pudo haber crecimiento exponencial de los animales, porque pues no había como tal depredadores, porque hablamos de que en ese momento la fiereza de los animales no existía.
y por lo tanto no había depredadores. Actualmente en las cadenas tróficas o las cadenas alimenticias siempre tenemos a la base de la pirámide o la base de la cadena, donde está ¿cómo se llama? Se me fue, perdón, la parte primaria, que es el que se depreda, va después el depredador primario, el secundario, terciario y así, porque hay toda una cadena. Entonces, al haber depredadores, obviamente las especies se tienen que ir adaptando a las nuevas condiciones para que puedan seguir existiendo y desarrollándose. Hablamos de que esto fue en el 4004, cuando está obviamente el huerto del Edén, y ya para el capítulo 6 del libro de Génesis, pues estamos hablando que estamos en el año 2448, ¿no? Donde nos habla acerca de lo de Noé. Aquí, ojo, ¿cuándo se escribe el libro de Génesis? El libro de Génesis, recordemos que los libros del Pentateuco se escriben del año de 1491 al año de 1451. ¿Por quién los escribe? Por Moisés. Esto también habla de que no son libros científicos, sino que son libros muy descriptivos, donde nos relata grandes cantidades de historia o la historia de muchos años en pocas páginas. Yo en alguna ocasión les decía, ¿qué tan grande está el libro de Génesis comparado con el origen de las especies? O comparado con el origen del hombre, ¿no? Que ya es de 1870, ya, ¿no? Que ya también es igual de Charles Darwin. O con el origen de la vida. Si nos damos cuenta, estos libros científicos son muy gruesos comparados con el libro de Génesis. Entonces tenemos que tener muy en cuenta también eso, que el libro de Génesis no es un libro científico. Es un libro que nos describe muchas de las cosas en grandes detalles y que tenemos que recaer nuevamente a lo que dice el Deuteronomio capítulo 29, me parece, verso 29, donde habla que las cosas ocultas le pertenecen solamente a Dios. Y nosotros podemos hacernos teorías, ¿no? Entre ellas, estudiando precisamente yo por mi parte, desde la parte científica, dije, pues es que realmente yo siempre he dicho, los hermanos del ayer no tenían letra, no tenían estudios, pero Dios les daba un amplio conocimiento, y me encuentro con los acuerdos del concilio del año de 1990, donde dice de la siguiente manera, el inciso, el punto número 17, dice, la mayoría de las variedades de seres vivos que existieron posterior del diluvio. Esto nos habla también de algo que Charles Darwin hablaba de la especiación. Ejemplo, y vamos a poner un ejemplo que creo que lo hemos visto hasta en la televisión. El oso polar, digamos que su antecedente o su ancestro sería el oso pardo. Muchos de las teorías de que existe el oso polar es de que el oso pardo pues le nació un oso albino, ¿no? Y el oso albino encontró que en los lugares donde había nieve, pues ese pelo blanco le ayudaba como camuflaje para depredar o para tener mayor recursos de alimentación. ¿Qué pasa? Hoy con el deshielamiento de los polos, pues como vemos en las fotografías, en los videos, al oso polar, pues bien flaquito, ¿no? Porque como ya no hay tanta nieve, no hay forma en cómo se camuflaje él, y las condiciones ambientales no son favorables para que él tenga esa monstruosidad que tenía en su momento. Hoy lo vemos en las fotos, hoy lo vemos en los videos como un oso muy flaco, muy debilucho, vaya, ¿no? Entonces, esto que nos está relatando el punto número 17 del Acuerdo de Concilio de 1990 por el hermano Santiago Montiel, tiene mucho que ver también con ciencia. Y esto a mí se me hace increíble, porque yo como siempre, yo he conocido que siempre que se inicia un concilio, se hace una oración para saber o para pedir el poder del Espíritu Santo y que el conocimiento de Dios sea sobre los que están en la máxima autoridad de la Iglesia de Dios, que es el concilio. Dice, muy aparte está en este mismo punto 17, los anfibios estaban en su elemento, y esto se refiere a los animales acuáticos. Y aquí también me llamaba la atención lo que decía el hermano Palma. El hermano Santiago Montiel hablaba de los anfibios, ¿no? De que los anfibios son animales que pueden estar tanto en tierra como en agua. Ejemplo, pues tenemos a los anuros o a las ranas, ¿no? Que tienen 4 patas, 4 extremidades, y que es igual estar en la tierra como estar en el agua. Con eso no quiero decir que el hermano Santiago Montiel afirmaba que los dinosaurios o que algunos animales fueran anfibios y que por eso, ¿no? Es decir, esta cosa no lo puedo asegurar, simplemente lo pongo como un ejemplo. Dice aquí más, nos habla mucho de ciencia en el concilio del 93.5, nos habla de los movimientos de la Tierra, tanto traslación como rotación, que esto da origen a la Tierra al día y a la noche. En el concilio
de 1981 nos habla de qué forma tenía la Tierra. En el concilio de 1983 nos habla acerca de las montañas, si las montañas existían o no antes de el diluvio. Ejemplos, ¿no? Tenemos esta parte. En el concilio de 1990 también nos habla del periodo de caos que existía antes de que empezara el tiempo, lo que hace 8 días yo les decía que yo en lo personal lo considero como la teoría del tiempo cero. Es decir, antes de que se cuente la tarde y la mañana, el primer día. Antes de que existiera esa cuenta, pues sabíamos que todo estaba en desorden, ¿no? Y eso para mí, a nivel personal, yo lo considero como la teoría del tiempo cero, ¿no? No existía tiempo. ¿Qué tiene que ver todo esto con los dinosaurios? Bueno, caemos a lo mismo. Dadas las condiciones para cualquier animal, las condiciones ambientales, es decir, de los recursos, tanto de alimentación, como las condiciones de temperatura, como las condiciones de humedad, son ideales para cualquier animal. Este animal va a crecer a su mayor potencial. Un ejemplo claro que podemos poner en la actualidad es las personas que vivimos en el campo o en ranchitos y que tenemos gallinas. No es lo mismo una gallina que se alimenta de hierbita en tiempo de lluvia al hambre que pasa en su momento en tiempo de secas, ¿no? Que lo vamos alimentando ahí con semillitas, con maicito. Nos vamos a dar cuenta que el crecimiento es muy, muy vasto cuando están teniendo el mayor recurso a cuando no lo están teniendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que obviamente creemos que este tipo de animales existió en un principio, es decir, que obviamente existió porque tenemos los fósiles y que esto obviamente fue creación de Dios, pudo haber tenido las magnitudes que los fósiles nos están arrojando y que igual como tú lo has expresado, Abraham, no son los gigantescos dinosaurios que vemos en las películas, obviamente, sino que son de menor tamaño. Nada más que muchas veces pensamos en dinosaurios y nos imaginamos a Godzilla, ¿no? Un dinosaurio del tamaño de los edificios más grandes de Estados Unidos, ¿no? De los rascacielos, cosa que no es posible, en definitiva. Yo puedo decir, hermanos, que en mi formación profesional tuve que tomar estas clases. En ningún momento puse en duda lo que creía. Al contrario, siempre le he pedido a Dios sabiduría y como siempre les digo, el libro de Job habla acerca de la sabiduría y dice, ¿dónde está la sabiduría? Dijo el abismo, en mí no está. Dijo la mar, en mí no está. En ningún lado está, porque la sabiduría está, dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si nosotros queremos comprender estos temas, o mínimo llegar a lo más próximo, lo que tenemos es que acercarnos a nuestro Dios, porque al final de cuentas estos temas que son muy profundos y que pues he escuchado hermanos que hablan de estos temas sin tener el conocimiento de la base científica, pues solamente lo van a hablar de forma somera, por encimita. Y si queremos realmente conocer esto hay que demandárselo a Dios, hay que pedírselo a Dios. Y dice el texto, Él no lo da escasamente, sino lo da abundantemente. Y como les vuelvo a decir, de lo que dice Deuteronomio, hay cosas que solamente le pertenecen a Dios y que realmente no hay que perder mucho tiempo en ello. Sí es bueno conocerlo, como yo les decía a la vez pasada, sí es bueno conocerlo porque a nivel personal, yo como biólogo, mis sobrinos me preguntan, ¿tío, realmente existieron los dinosaurios? Pues sí existieron, porque ahí están los fósiles, pero que hayan sido de la magnitud que dicen y que vemos en las películas, obviamente no. Y con esto, pues me quedo, hermano Bran. Pues bueno, hermanos, ahí está. Y bueno, pues esa es la teoría de nuestro hermano. Y bueno, también ya hemos leído en Behemoth. Dice que Behemoth es un... Pues aquí en la Biblia lo describe como un hipopótamo. Pero, digamos que en unas versiones dice, y habló Dios no al Behemoth, sino al hipopótamo. Dice, y habló Dios al hipopótamo. Y sí dice lo siguiente... Pero si vemos ciertas cosas, es decir, si un hipopótamo dice que su cola, bueno, del Behemoth era como de un cedro, o sea, no tan larga como un cedro, sino muy fuerte como un cedro, ¿no? O sea, podía golpear y, digamos, hasta en defensa, ¿no? Pero, ahora sí que, pues, no, y un hipopótamo de ahorita, pues, podemos ver que su colita está medio chiquita, o sea, no puede tener tanta fuerza como diríamos el Behemoth. Entonces, eso se puede referir, si, bueno, hay explicaciones de eso para eso, pero, algunos lo refieren como un dinosaurio. Entonces,
también no sé si haya estudiado ahí, hermano, en esa parte de la evolución, de que los dinosaurios se convirtieron en aves. Sí, en sí hay muchos animales, bueno, todavía me parece que todavía, o mejor dicho, los nuevos antecedentes nos hablan de que son animales que tenían plumitas, no eran como tal con esta escamosidad que a veces tienen los cocodrilos, aunque hablamos que los caimanes son los parientes más cercanos, pero como te lo decía la vez pasada, en cuestión de línea celular, que eso me tocó a mí en algún momento estudiarlo. Yo en algún momento estudié la sangre de las tortugas, de las iguanas y de los pollos, y te das cuenta que en línea celular son muy parecidas, muy parecidas. Entonces, algunos reportes nuevos o algunos antecedentes nuevos que donde yo me quedé, los dinosaurios son animales que tuvieron plumitas, algunas plumitas, muy pocas, pero sí las tuvieron. Y hay otra etapa en la parte evolutiva donde tenemos a las aves gigantes. No sé si también esa parte la hayas estudiado, donde las aves existieron en un momento que esas aves gigantes, y esas aves gigantes obviamente también, y volvemos a lo mismo, en condiciones ambientales pues eran enormes, pero conforme va pasando el tiempo pues fueron perdiendo tamaño, obviamente. Y es lo que te digo, no en cuestión de fósiles es más fácil conservar algo de gran tamaño a algo de pequeño tamaño. O sea, tú te comes un pollito, lo entierras y en poco tiempo ya no vas a encontrar esos huesos, aparte que las condiciones te lo permitan. Te digo, yo, gracias a Dios, me ha tocado ver fósiles. Yo te lo decía, en la cantera de Tlayuá, en Puebla, donde encuentras tortugas gigantes, o sea, enormes las tortugas, y eso a mí me tocó verlo de que apenas lo habían sacado de la cantera. Peces abismales, ¿no? Y como yo te lo decía, para mí ahora sí, la teoría más viable sería que durante el diluvio ahí salieron peces abismales y peces que tenían ciertas condiciones que hasta la fecha, porque decíamos, del mar solamente el ser humano conoce el 5%, y cuando sucede un tsunami se sacan muchas especies que el ser humano no conoce, y que estas especies se encuentran ahora sí que en las partes abismales del mar, ¿no? Y entonces para mí es más creíble eso. Y como te lo decía, recordemos también que el diluvio, pues primeramente son los 40 días de lluvia, más aparte desde que inicia hasta que termina la lluvia, desde que inicia hasta que se detiene el arca, hablamos de que son 5 meses, y desde que inicia el diluvio hasta que pueden salir del arca, recordemos que pasa 1 año, 10 días. Entonces, durante ese año, recordemos que hubo mucha agua sobre la tierra, y conforme se fue consumiendo, se pudieron haber generado pequeñas pozas o pequeños lagos donde quedaron este tipo de animales que yo quiero pensar que hasta la fecha han de existir en las profundidades del mar, y que esto yo les decía, para mí es la teoría más viable basados en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando encontramos este tipo de animales, de fósiles, encontramos también vestigios de más, encontramos conchas, encontramos caracoles, este tipo de fósiles que podríamos decir que son vivientes todavía, que existen cerca de estos lugares. Yo lo que sí les puedo decir, lo más cerquita que yo tengo para mí sería Puebla, y en Puebla tú vas al cerro y vas caminando y te encuentras una conchita, y te encuentras un caracol, y te encuentras diferentes cosas. Entonces, esta parte precisamente me parece que se llama Ixtexcal, precisamente este pueblo, hay gente que ahí los tiene guardados, porque para ellos es impresionante, que van al campo y es muy normal encontrar este tipo de relictos, porque así les llamamos, que son cuando hablamos de relictos son esas restos, ¿no? de un pasado antiguo, ¿no? que hubo ahí. ¿Eso qué nos quiere decir? Que precisamente toda esta área que ahorita se conoce como semidesierto en Puebla, estamos hablando ya de Tehuacán, Puebla, más o menos, que es semidesierto, en algún momento fue mar, ¿no? Y eso es lo que nos dice. No me voy a ir tan lejos. En Morelos hay una parte que se llama Cañón de Lobos. Cañón de Lobos, también se han encontrado lo que son conchas, lo que son caracoles. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento fue mar. Y si tú posicionas Puebla y Morelos dentro del mapa, pues estamos en el centro del país, ¿no? O sea, estamos bien lejos de tanto del Golfo como del Pacífico, pero quiere decir que el centro de México en algún momento fue mar, o estuvo en contacto con el mar. ¿Cuándo fue esto? Pues podríamos decir que en el diluvio.
Así es, hermano. Pues miren, hermanos, ahí está la conclusión de nuestro hermano. Pues muchas gracias, hermano, por aceptarme la llamada y por su tiempo. Gracias a ti, Abraham. Un gusto igual compartir tanto un poquito de lo que Dios me ha dado con cada uno de ustedes. Que Dios me la bendiga, pase vos. Igualmente, Abraham, paso vos. Y bueno, hermanos, pues bueno, aquí va. Y bueno, pues vamos con otra llamadita, a ver si me contestan. A ver. No. Última llamada. No. Penúltima llamada, perdón. Jejejeje. La G de gato. La G de gato. Otra que suena el típico tit. Suena pequeñito. Marcando. Bueno, Pasa vos, hermano. pasa vos. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, aquí. Estamos. Ya estamos acá. Pero bueno, quiero que me diga. Pues estamos hablando de los dinosaurios. Y quiero que me diga su conclusión. Sí, Abraham, muchas gracias. Pasa a vosotros. Pues sin duda, muy interesantes los comentarios que han dado nuestros hermanos. Y sí quisiera partir de esa parte. Nuestros comentarios son personales, insisto, en que no hay un cuaderno de escuela sabática, no hay un acuerdo conciliar que hable en exclusiva en análisis de este tema acerca de los dinosaurios. Entonces tenemos la oportunidad de dar nuestro comentario, pero todos mis hermanos que han participado, mi hermano Antonio Lara, mi hermano Jesús Palma, también mi otro hermano que me antecedió, creo que lo que tratamos de hacer es ir más allá de una especulación, porque la especulación solamente es meditar, pensar, y son puntos solamente teóricos, y sin embargo lo que nosotros estamos haciendo es irnos a la parte práctica, irnos a la escritura, la palabra de Dios, y a través de ella pues encontrar cuál es el posible camino que siguieron pues estos animales de los que has venido platicándonos, mi hermanito Abraham. Entonces, pues tenemos un punto de fe, el número 1, y el número 1 dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada del Espíritu Santo. Entonces nosotros decimos que el hombre se equivoca, pero la palabra de Dios no. Caso contrario, como con otros grupos. Si ustedes o nosotros investigamos acerca, por ejemplo, de la iglesia popular, la iglesia que ha convertido fieles a base de muerte, de la iglesia católica, pues ellos, incluso actualmente ellos han ajustado su doctrina para poder hacer match con todos estos temas de la evolución y de los dinosaurios y de las eras. Y llegan ahora a afirmar que los días de la creación no son días literales. Cosa contraria a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos, como tú ya lo citabas ahí en Éxodo 20, Abraham, diciéndonos que la creación de Dios, así lo dice la Escritura, fueron días literales. Entonces, ese es un punto que yo quiero concluir, que estamos usando la palabra de Dios y corroborando lo que la ciencia dice, no al revés, y no en una forma de demeritar la palabra de Dios. El siguiente punto es, la Biblia sí habla de la creación, y aquí quiero nada más precisar algunas partes así muy, muy breves. Tú ya explicaste cuándo surge el término dinosaurio, y ese término realmente tiene un origen reciente, ¿no? De este siglo, de esta era. Y en Génesis capítulo, entonces esa palabra yo creo que siempre la podemos empezar a trabajar en nuestra mente, a definirla de otra manera. Dice en Génesis capítulo 1, versículo número 20, y dijo Dios, pululen, estoy leyendo, fíjense, la versión Peshita. Yo sé que hay hermanos que no les gusta usar otras versiones, pero es enriquecedor utilizar otras versiones. Dice la
la Biblia es perdón, es la Torá, la Torá, la que estoy usando. Dice el versículo 20, dijo Dios, pululen las aguas reptiles de alma viviente, versículo 20, y ave que vuele sobre la tierra y sobre la faz de la extensión de los cielos. Y crió Dios a los grandes cetáceos, a toda alma viviente que se arrastra, que polularon las aguas según su especie, y a toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, fructifíquense, auméntense y llénense las aguas en los mares, y el ave auméntese en la tierra. Y fue el anochecer y la mañana del día quinto. Entonces solamente quiero hacer esta precisión. En el quinto día, dice la palabra de Dios, en el tercer día se crearon las plantas, en el quinto día dice aquí que se crearon los reptiles y se crearon los grandes cetáceos, lo que estaba en el agua. Y fue el quinto día. Entonces, este es un dato muy importante porque así como nosotros, también el pueblo de Israel estudia, analiza, y este versículo 20 donde habla de los reptiles, donde habla de los grandes cetáceos, ellos ahí ponen a los animales más grandes, los animales de mayor tamaño. Y ya el versículo 24, cuando habla del sexto día, ya se crean los animales, dice el versículo 25, hizo Dios al animal de la tierra según su especie y a las bestias según su especie y a todo el que se arrastra en la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí crea a todos los animales de la tierra, hermanos, a todos los animales de la tierra. Entonces, también otro punto a precisar, hermanos, es ¿a qué le puso nombre Adán? ¿A qué animales les puso nombre Adán? Y regularmente decimos a todos los animales. Y dice Génesis capítulo número 2, dice el versículo número 19. Había formado el eterno Dios de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo. Entonces los trajo donde la persona para ver cómo los llamaría. Y a todo, así como lo había llamado a la persona, a las ánimas vivientes, ese era su nombre. No se menciona a los seres acuáticos, hermanos. Solo se está mencionando el versículo 19 a todos los animales de la tierra, del campo y de las aves del cielo. Entonces, todo esto esto ya no es especular, hermanos, esto es la palabra de Dios. Y en estos versículos, entonces en el versículo 1 que yo les leía, capítulo Génesis 1, versículo número 20, cabe bien cuando habla de reptil, la definición que tú dabas de dinosaurio era lagarto terrible, pues era un reptil. Entonces, por eso ahora en este tiempo del quinto día y del sexto día, la vegetación que Dios creó fue perfecta. El ambiente era favorable para los animales y para el mismo hombre. Y por eso en la última parte de este tema de los dinosaurios, Abraham, tú te extendiste a hablar también de cómo eran los árboles y cómo hay datos científicos de qué tamaño actualmente están los árboles más grandes. Ahora imagínense antes de ese diluvio, tanto de animales, tanto de hombres y tanto también de árboles. Y ¿por qué tenemos este pensamiento de que si llegaron a existir, debieron haberse extinguido en el tiempo del diluvio? Precisamente porque estamos apoyándonos de la ciencia, que han encontrado fósiles, y entonces decimos, pues claro que sí pudieron haber existido animales grandes. Ya lo decía mi hermano anteriormente, Abner, me parece que era mi hermano que estaba participando, que lo que sí también se pone en tela de duda es pues esa dimensión, ¿no? Que pasa ya de lo lógico hasta para aún teniendo estas bases bíblicas sólidas. Entonces, hermano Abraham, yo quisiera concluir diciendo pues nosotros no creemos en las eras glaciales, en las eras de la Tierra, de los millones de años, eso lo descartamos,
pero sí creemos bíblicamente que todo lo que habitó en esta tierra fue creación de Dios. Desde el quinto día, hablando de los seres acuáticos, sexto día de los animales de la tierra, y que también pudieron haber tenido dimensiones diferentes. Ya explicabas también mi hermano Abraham, pues que ahí el libro de Génesis nos dice que no comían, no eran animales violentos, no eran animales carnívoros. También es otro aspecto que favorece esa relación, ese hábitat entre humano y hombre. Y que tampoco es una especulación decir que el diluvio es una evidencia universal que exterminó al hombre, a los animales, a todo ser viviente. Bueno, mi hermano Abraham, hay mucho que estudiar. Yo me quedo con este pensamiento es que porque no es un punto de salvación, no se estudia en un concilio. Y alguna vez tocando puertas encontramos a un hombre ya anciano enfermo en una casa, allí en esa, y él nos dijo, los dejo pasar si ustedes me dicen quién fue primero, los medos o los persas, porque era un historiador, pero estaba tan enfermo que nosotros llegamos, le empezamos a hablar de la palabra de Dios y nosotros le decíamos, déjenos pasar para platicarle la palabra de Dios. Pero fíjate cómo nos hizo una pregunta científica para poder abrirnos la puerta. Yo creo que para alguien sí le interesa, a lo mejor para alguien que está dudando del poder de Dios y de el libro que es la palabra de Dios, y que para nosotros no es una teoría, sino es la verdad absoluta, pues creo que por eso es importante estos temas y te felicito poder seguir todos juntos, la audiencia, el obrero, la iglesia, todos participar y estudiar y escribirlo para que esto quede pues algo firme, ¿no?, en nuestra fe. Muchas gracias, Abraham. Dios te bendiga. Un saludo a toda la audiencia. Paz a vosotros. Gracias, hermano. Igualmente, paz a vos. Así que pues bueno, hermanos, vamos con la última llamada de de este tema. A ver. Acá. Vamos a marcarle a nuestro hermano por Pues mira, muy interesante conclusión de mi hermano. Pim. Así que bueno, vamos a continuar. No sé por qué está sonando así. A ver, hermanos, ahí está. Pasa, hermano. Pasa usted, hermano. Abraham, ¿cómo estás, manito? Bien, ¿y usted, hermano? Pues ya sabes, ahorita estamos batallando con mi bolsa. ¿Qué pasó? Pues mira, hermano, ya para ir concluyendo este programa, hermanos, vamos a estar viendo la conclusión de mi hermano Antonio Loras sobre los dinosaurios. El programa de Radio IDI, ¿verdad? Sí, hermano. Un saludo a la audiencia, a ver, permíteme tantito. Un saludo a la audiencia de Radio IDI, la voz de la Iglesia de Dios Israelita para todo el mundo de habla hispana, con nuestro hermano locutor estrella Abraham Corrales y su tema de actualidad, los dinosaurios. ¿Es así, hermano? Sí, hermano. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, hermano, quiero que me digas su conclusión sobre los dinosaurios. Mi conclusión, oye, pues ya te dije que no estaba ahí, le puedes preguntar al hermano Guillermo Vázquez, que es el joven bello, que seguramente debió haber tenido convivencia con algunos de ellos. No es cierto. Sabiendo de esto, que mira, las pruebas que se han encontrado es muy cierto. Ya escuchaba por ahí parte de ello, escuché al hermano ministro José Luis Rojas lo que impartió, y bueno, muy cierto que la conclusión no es un punto de fe. Tenemos que hacer en memoria que lo que sabemos de la Biblia tiene un tiempo que data, es descrito para acá, de un tiempo a la fecha. Cuando escribe el profeta Moisés, aproximadamente 1400, alrededor de 1400 años antes de Cristo, que es cuando se da la tarea, cuando salen de Egipto y empieza a escribir, pues él tuvo que haber recopilado de fuentes de información algunas cosas que ya habían pasado.
y es lógico que nosotros no podamos verlo exactamente como un libro cronológico, pero bueno, ahí vamos. Voy a tocar esta teoría de precisamente el meteorito que cayó en Chicxulub, aquí en el estado de Yucatán, en nuestro México. Es muy cierto, nuestro México. Para aquellos que no lo sabían, nuestro México se sabe de cuna de muchas partes de esos animales, que no decimos prehistóricos, pero sí prehistóricos, es decir, antes de la historia, pero no sé por qué les llamamos dinosaurios, término que se acuñó aproximadamente en el siglo XV a la fecha, pero bueno, aquí en Coahuila se han encontrado todavía fósiles, aquí precisamente en el estado de Coahuila. En cierta ocasión que me tocó ir a un lugar llamado Narigua, que me llevaba nuestro hermano Arcadio Durón, hoy que es diácono, en aquel entonces todavía no era obrero. Fui llevado juntamente con el hermano ministro Salomón Calderón, ya en paz descanse, y bueno, me quedé parado y me decía, ¿qué tanto ve, hermano? Lo que pasa es que veo así alrededor toda esta tierra y me doy a la idea que hace muchísimos años esto debió haber sido un lago. Y dice, ¿por qué lo cree? Por la formación rocosa que está. Y caso increíble, dice, no está lejos, hermano, aquí se han encontrado fósiles de dinosaurios, sin ser paleontólogo, muy cierto. Cuando me tocó mirar la región de Yucatán, me encontré con la sorpresa de ese meteorito que, bueno, según los estudiosos, que aproximadamente hace unos cuantos millones de años, pero bueno, la región sureste de nuestro país es lo que se cree que fue lo último que emergió de la Tierra, por eso casi no hay cerros, no hay, ¿cómo se llama?, montañas. Toda esa región de Yucatán y parte de Quintana Roo no lo hay. Lo que ellos llaman cerro es una elevación así apenas monticular que no rebasa ni los 50 metros. Eso para ellos no es un cerro. Pero bueno, es verdad que esa parte, todavía repito, está la formación de ese meteorito, viene mucha gente estudiosa y es sin duda que sí existieron. Cuando leemos el libro de Génesis que escribió Moisés, ya lo citó nuestro hermano José Luis Rojas, muy admirable en ese aspecto, cuando dice que en el sexto día fueron creadas las grandes bestias. Lógico, ahí están encuadradas y enclavadas, es decir, ahí están ya mencionadas los que a la postre hoy le estamos dando el título o nombre de dinosaurios. Ya lo mencionaste cuando dices el estudio del Behemoth y del Leviatán, aunque el término Behemoth en el hebreo realmente dice grande bestia, y ciertamente, aunque da las similitudes a un hipopótamo, sí, ¿por qué podemos concluir que no lo es? Porque, pues, imagínense, si vemos, hay algunas características que están plasmadas en el libro de Job que no concuerdan con el hipopótamo que conocemos actualmente. Pero bueno, de que existieron, la prueba es tan irrefutable que se han aparecido vestigios. ¿Cuándo se destruyeron? Es ahí el pequeño detalle que les deseo mencionar una parte de la teoría. ¿Tenemos tiempo, Abraham? No, la prueba está. Sí, un poquito, hermano. Bueno, debo decirles, la cuestión del diluvio que está plasmado en el libro de Génesis, de acuerdo a lo que escribió el profeta Moisés, proviene también de una llamada epopeya de Gilgamesh y más historias que están alrededor del mundo que hablan de un diluvio tipo universal. Pero cuando acudimos al Popol Vuh y al libro del Chilam Balam, que nos habla de una destrucción, la cual podríamos llamar muchísimo antes que lo del diluvio. Y es entonces cuando concordamos y leemos detenidamente, porque son palabras un poquito imprecisas para nuestro tiempo actual, pero sí lo menciona que la tierra tuvo una destrucción de tal magnitud que se acabaron hombres y bestias, así lo menciona. Sería cuestión de echarle un ojito, y creo yo sinceramente, porque al hablar de los mayas, y es el libro que estoy citando, sí nos mencionan que anteriormente había población de otra clase de animales, la cual fueron destruidas juntamente con las gentes que existían en ese tiempo. Y esa teoría concuerda con la caída del meteorito que realmente provocó una especie de invernación que fue global y precisamente logró acabar con muchos animales. Ya lo citaba un hermano por ahí que escuchaba que el tipo de invernación, el clima, el cambio de la humedad, etcétera, pues fue destruyendo a tantos que precisamente se fueron acabando. Y sobre todo con el impacto que recibió, lo cual provocó pues lluvia de lava, ceniza y todo ello, y sabemos que pues no puede existir vida cuando hay ese tipo de destrucción.
Tan es así que aquí en México, cuando el Chichonal, el volcán de aquí de Chiapas, hizo erupción, todo a su alrededor quedó muerto, no había nada, nada, ni siquiera vegetación, todo muerto quedó completamente. Eso nos da una idea de entonces lo que pudo ocurrir cuando la caída del meteorito, que exactamente no pudo ya existir vida. Bueno, en cierta forma, pues podría concluir como citaba nuestro hermano ministro José Luis Rojas. Finalmente, esto no es un punto de fe. ¿Qué ganaríamos con saber que si eran gigantes o no lo eran? En fin, lo importante es que creamos lo que la Biblia dice, que Dios es el creador. Y si Él fue capaz de crear hasta el animal más insignificante, como las células. ¿Sí tenemos tiempo, hermano Abraham? Sí. Si fue capaz de crear un ser tan insignificante como es una célula, de la cual sabemos que al irse desarrollando va formando otras, se divide, se subdivide hasta formar hasta un ser vivo como somos nosotros, pues que no pudo haber sido capaz de crear animales a su libre antojo, por algo es Dios, ¿cierto? Es como cuando ponemos a un niño a jugar con el lodo, con plastilina, él hace a su imaginación algún animalito y lo puede hacer pequeño como lo puede hacer grande o enorme o desproporcionado, porque así es, nuestro Dios es superior a todo ello. Y es nada más que tenemos que creer que existe un creador, que para qué los hizo, pues solamente Él sabe por qué. Alguien me preguntaba, ¿por qué Dios hizo las moscas? Y pues, estudiando y encontrando, las moscas tienen un propósito. ¿Por qué? Cuando hay un animal muerto en el campo o en la selva, como en aquel entonces que no había de meterlos a una fosa para cubrirlos, pues la mosca llegaba y ponía sus heces provocando que existieran los gusanos, los cuales comían esa carne putrefacta y así dejar simplemente los huesos nada más al aire. Tienen un propósito, y si Dios hizo a la mosca, por decirlo así, con un propósito, debió haber hecho a este tipo de animales para un propósito aquí en la tierra. Por algo es nuestro creador. Simplemente veamos por qué a mí me hizo chaparrito, gordito, moreno, de pelo rubio. Mentira, mi pelo no es rubio. Y por qué a otros los hace de pelo rubio, pecosos, güeros, con los ojos rasgados, etcétera. Porque Dios es así, así quiso que fuera la creación, y decimos, bendito sea el eterno Dios. Si nos toca llegar a vivir nuevamente con los dinosaurios, sabremos cuidarlos y que ellos no nos ataquen. ¿De acuerdo? Con eso te concluyo, mi querido hermano Abraham, nuevamente haciendo la invitación a todos aquellos que sean interesados en este tipo de temas. Sigan sintonizando Radio IDI, la voz de la Iglesia de Dios Igualita, en el tema con nuestro hermano Abraham Corrales, que de 6 a 8, ¿sí, verdad? ¿Es así? Sí, hermano. De 6 a 8 de la noche, tiempo del centro, los atiende a través de este medio. Llamen, manden mensajes, pidan y soliciten temas que sin duda por aquí se les dará satisfactoriamente el comentario, juntamente con nuestro hermano Abraham y algunos que nos hagan participar. Mientras tanto, hácenla bonito, tengan una feliz noche, paz a todos vosotros. Así es, hermano. Y bueno, pues hermano, ahora sí, como dijera usted, vamos a cantar. Vamos a cantar. Perfecto. ¿Cuál quieres que cantemos? Vamos a cantar. No dejes que otro tome tu corona, hermano. Tócala, tóquenmela. Toquen mariachi, toquen mariachis, que se escuche la voz del mexicano. A ver. No lo ves, dije. Ahí está. No, es que no tengo que subir. Ok. ¿Y listo, hermano? Vamos a cantar, hermanos. Quiero ver Cantemos. sus ojos. Oh, juventud cristiana, y adelante, luchando por salvar los pecadores. De una corona eterna de ganarse,
reinarás con el Señor de los señores. No No dejes dejes que otro tome tu corona, que que Cristo ha preparado para ti. que será Que será para todos en la gloria. Cuando la trompeta suene para ti, si y la tribulación huele a apartarse, y el enemigo cruel tus pasos vela, da una mirada al cielo y al instante el Señor de los señores te consuela. no No dejes que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti. Que será para todos en la gloria. cuando La trompeta suene para ti. cuando La trompeta suene para ti. cuando la Trompeta suene para ti. Qué bonito. Otra. Bueno, no sé el tiempo, pero mejor ahí le dejamos. No nos vayan a correr de Radio Iris. Ya son 8:11, hermano, ya me pasé un poquito de minutos, pero bueno, hermano, gracias. Discúlpeme, hermano, ahí discúlpeme con la audiencia y dígale que nada más por esta ocasión y otra más. Gracias, paz a vosotros, todos, todititos, todos. Paz a vos, hermano. Y bueno, hermanos, pues recuerden amarse corazón, no solo labios, compartir la felicidad. Recuerden, todo lo que vamos a hacerlo con amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Como dijera el apóstol Pablo, si Dios me lo permitiera estar aquí en el siguiente programa. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar una pequeña oración. Amantísimo Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más estamos aquí para agradecerte por la vida y la salud que tú nos concedes. Gracias te damos por todo lo que nos has dado, por el alimento, el vestido, el calzado, el techo, corazones del clima y todo lo que nos das merecidamente. Gracias te damos por sus ricas bendiciones de ramazo en nuestros hogares y de cada uno de tus hijos. Asimismo, Dios, te doy gracias porque nos has dejado estar un nuevo día contemplando tu belleza, bendito Dios. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has dejado respirar, nos has dejado dormir, bendito Dios, y así sea. Bendito Dios, te pido por mi hermano Germe Cordero que va a estar en esta hora, bendito Dios, te pedimos por él. Pues todo esto te lo pido y te lo demando, no por mérito alguno caiga en nuestro propio, sino porque saben que somos pecadores y merecedores. Te lo quiero pedir, no comprender nuestras faltas, en el bendito dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues hermanos, me despido con mi hermano Antonio Lara. Chao, hermanos. Shalom.